La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el mayor general retirado Rafael Guillermo Guzmán Fermín, quien fue jefe de la Policía Nacional, y el mayor general también retirado Rolando Rosado Mateo, quien fue, entre otras funciones, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Buenos días, caballero. Gracias, Ramón y colega. Bienvenidos. Buenos días. No sé si decirle comandantes o... Mira, el tema de la seguridad tiene muchas aristas, pero ustedes ocuparon posiciones importantes en el gobierno, creo que de Leonel Fernández. Y creo que Rosado siguió una parte del gobierno de Danilo Medina. Correcto. Y Nosotros seguimos también una pequeña parte. Bueno, pues se ha dicho siempre que todos los gobiernos han fracasado en materia de la seguridad ciudadana. Que todos, absolutamente todos. Muy buena pregunta, Ramón. Y para contestártela y a los amigos televidentes que están viendo el programa, y para ponerlo en contexto totalmente, y que es falso esa percepción que muchas personas la tienen. Si hay una época donde hubo un éxito rotundo, medible, en el combate contra la delincuencia y la reducción de la criminalidad, fue en el momento que se aplicó el Plan de Seguridad Democrática. ¿Cuáles años? Desde el 2004 hasta el 2012, que se vio interrumpido por el cambio de gobierno y que desechó ese plan. Y lo vamos a aplicar brevemente para que no dé tiempo, ¿no?, a esbozar todo. Y la importancia de darle continuidad de Estado a los planes de seguridad pública, o de todo en el Estado. Tenemos que en el año 2000, en 1999, 98-99, bajo el primer gobierno del presidente Fernández, se contrató una empresa privada de Carlos Gimbernat Consulting Group para hacer una reforma en la policía, como ahora, en la policía, no integral, como hizo Leonel Fernández. Y se empezó los trabajos y se concluyó en el 2000 ese plan de reforma a lo interno de las direcciones regionales. Se hizo una reingeniería muy importante. El presidente Hipólito Mejía, muy atinadamente, deja como jefe de la policía al general Candelier y continúan los procesos de reforma institucional hasta que en el 2004, bajo el apoyo también del presidente Hipólito Mejía, atinadamente se vota la ley 96-04, la mejor ley que ha tenido la Policía Nacional en toda su historia. Recordemos de que un año antes aproximadamente del gobierno del presidente Mejía, lamentablemente hubo un problema bancario, ¿no?, una crisis bancaria, económica, y eso trajo como consecuencia un aumento de la criminalidad. Y al dejar el gobierno, el presidente Mejía, la percepción de inseguridad ciudadana, la medición de Gallup, era un 70.5% como primera prioridad nacional. O sea, los dominicanos ya a partir de esos años ya veían la delincuencia, la criminalidad, como la primera prioridad, más que el costo de la vida, más que los apagones, más que la corrupción. Más que la corrupción, más que todo. Como pasa ahora mismo. ¿Qué pasó? Que toma el gobierno del presidente Fernández, le da continuidad de Estado a lo que deja en la policía el presidente Hipólito Mejía, y en base a eso, entonces, desarrolla con la New Link, otra empresa internacional, en este caso internacional, el Plan de Seguridad Democrática. Y se empieza a implementar en el 2005. Y entre el 2005, 2012 y 2013, digo 13 porque en el 2013 continúa la gestión nuestra, Polanco Gómez, general Polanco Gómez, y Rosado continúa la DNCD hasta el 2013. Y que hubo un proceso después que se llama contrarreforma, le hemos puesto, el general Rosado lo va a aplicar bien. Entonces, yo les invito a los amigos televidentes que busquen las estadísticas, porque yo hablo con hechos, las estadísticas están ahí. Desde que en el 2004 la primera prioridad del país era la delincuencia, con 70.5%, ya empezó a bajar desde esos años, empezó a bajar, y ya en el 2008, que hay un video por ahí, no sé si habrá tiempo de ponerlo,
ya CNN en español, en la encuestadora Mercer Internacional, daba a la República Dominicana, Santo Domingo, la ciudad más segura de América Latina. 2008. Eso continuó bajando. Y ya la prioridad del país a nivel de seguridad estaba en el séptimo lugar. Y ya en el 2012 estaba en el séptimo. O sea, el gobierno del presidente Fernández entrega el poder en el 2012 con un país seguro. Ahora, ¿qué pasó en el 2012? Ya por mezquindades, lo que sea, se interrumpió la aplicación del Plan de Seguridad Democrática. Y las estadísticas están ahí. Y lástima que no están disponibles ahora mismo aquí, porque la busquen. Empieza a subir ese gradiente ascendente, indetenible, cada año. 12, 13, 14, 15, 16, 2017, 2018, hasta el 2020. Todo, un gradiente ascendente. ¿Usted puede compartir con los televidentes y con nosotros sí, en qué consistían esas acciones de ese plan se dejaron de hacer y que por eso aumentó la delincuencia? Con mucho gusto, con mucho gusto. Pero es para poner en contexto cómo fue. Y hay dos cosas aquí, para pasarle la palabra a mi general Rosado. Uno, que hubo un plan exitoso, medible, y ahí están las estadísticas, el plan de seguridad democrática, no una reforma de la ley de la policía. Esa reforma de ahora tampoco va a dar solución a la delincuencia. El plan de seguridad democrática integral que hay que hacer, uno. Segundo, se demuestra ahí la importancia de la continuidad de Estado, porque el proceso de reforma en cualquier institución pública o privada es un periodo de 15 años, 18 años, porque si se interrumpe no es culpa de la policía. Y la gente cree que es la policía que no quiere cambiar y no es verdad. Responsable, nombre y apellido, un poder político. ¿Quién? Nombre y apellido lo tiene, 2012. Entonces, me gustaría que mi general Rosado continuar entonces. La pregunta que usted hace debe estar cimentada sobre la base de indicadores de desempeño para hablar, por ejemplo, de cuando se dice que todos los gobiernos han fracasado, ¿verdad? Que fue de entrada su pregunta inicial, ¿no? Y obviamente la herramienta por excelencia para saber si algo sirve o no sirve son los indicadores de desempeño. En el caso que nos ocupa, delincuencia, las encuestas, y tanto de percepción como de victimización son los dos instrumentos por excelencia para saber si hay éxito o no. Y están ahí disponibles, de manera que no es difícil encontrar la respuesta. No todos los gobiernos han fracasado. El gobierno, nosotros podemos decirlo aquí de manera responsable con las estadísticas que están ahí, que acaba de citar el comandante Guzmán, en el sentido de que cuando usted va a Gallup, usted se encuentra que a partir de la implementación de ese plan de seguridad democrática, lo que hay es un descenso continuo y permanente, consistente en el tiempo, que va desde 2004, cuando está en 70, hasta el 2012. ¿Pero qué 2013. cosas tenía ese plan? Básicamente, ¿qué cosas tenía? En primer término, 16 programas. 16 programas, donde uno de esos programas era el plan de reforma. Era el plan de reforma de la policía, pero era tan solo uno, porque la particularidad, si algo tuvo de bueno ese plan, es que atacó el problema de la delincuencia conforme a la naturaleza de ella. La naturaleza del delito es multicausal y asimismo, de manera multidisciplinaria, se atacó el problema de la delincuencia. Es decir, se atacó lo preventivo con lo represivo. Se integró, pero no solamente preventivo con represivo, sino también disuasivo. O sea, las tres dimensiones en las que se ataca el delito para ser eficiente, se utilizaron ese plan. Se integraron todos los ministerios, que eran Secretaría de Estado, creo que eran Secretaría de Estado en aquel momento, sí. Se integraron obras públicas y por ejemplo, deporte en los barrios, con el tema de la construcción de canchas, que era arreglar las calles, bachear. Sí. Se implementó el programa. Eso es preventivo. Claro, eso es prevención. Claro, eso es prevención. Pero también entró la corporación iluminando los barrios, porque eso es prevención. Eso es prevención, que la gente cree que prevención nada más es patrulla en las calles. No, eso no es prevención, pero también se implementaron programas como, por ejemplo, el Banco de mi Barrio, por ponerle un caso en donde se intentó, y con éxito, desarrollar el tema de las MIPYME en el barrio como una manera de dar sustento
a una población que quiere salir adelante, tiene ganas de salir adelante, pero está en un callejón sin salida. Y generar oportunidades. Correcto. Entonces, eso es lo que saca a la juventud del delito. Eso es lo que saca la delincuencia de las calles, sin necesidad de la intervención policial. Exacto. La intervención policial viene entonces en otro sentido. Claro. ¿No? Ya, digamos, focalizado, por así decirlo, dentro de esa integralidad del plan, que es lo que no se ha querido entender. Policía no significa seguridad ciudadana. La integración conjunta, la intervención consistente, continua del Estado en esos segmentos es lo que ocasionó esos éxitos del plan que no se ha querido retomar porque a partir de 2013 se entendió que había que exorcizar esos éxitos porque tenían un nombre y apellido, Leonel Fernández, y borrar, así mismo como se agredió esa figura desde diferentes ámbitos para desmeritarlo ante la opinión nacional, se atacó el plan. ¿Cómo? Sencillo, después de todos esos éxitos, en el 7º lugar, Santo Domingo, la ciudad más segura, 2008, en toda América Latina, lo que se implementó fue un proceso de contrarreforma que involucionó prácticamente todo lo que se había logrado hasta ese momento. Y se lo cito aquí, brevemente. Primer término, Ley 9604, sacada durante el gobierno de Hipólito Mejía, la ley más avanzada, yo diría no solamente que ha tenido el país, sino probablemente el mismo Centroamérica y el Caribe en materia de un cuerpo policial. Ese es número 1. Sustituyéndola por la 590-16, que fue un salto al vacío que nos tiene aquí. Si la última reforma. La última reforma. Esa ley convirtió la figura del jefe de la policía, nosotros lo hemos bautizado como un muchacho demandado. Eso es lo que es el director de la policía. No podemos, esta situación que está viviendo ese jovencito que dirige la policía ahora, que no es culpa de ella. No es culpa de él, no es culpa de él. Ese muchacho heredó una situación tan terrible como decir, en primer término, que él, como director de la policía, no puede designar al director de investigaciones criminales ni al director nacional de seguridad preventiva. ¿Cómo? Así mismo, como usted lo oye. Y eso hace un cambio porque inteligencia delictiva tampoco. Porque de esta ley se ha dicho que lo único que se ha cambiado y se ha ejecutado es el nombre de jefe de la policía a director de la policía, pero que lo demás se ha engavetado y no se ha puesto en ejecución. No, Jacqueline. Bueno, en eso usted tiene razón, porque es una ley completamente inaplicable. Hablan de que hay que hacerle qué sé yo cuántos reglamentos. O sea, usted lo que se propuso ahí fue burocratizar algo que la ley 9604 lo había resuelto. Es un plan de 10 años. Así que, perdón, el jefe, el director de la policía no puede nombrar a su general. No. Quien lo hace ahora es el Consejo Superior Policial y se hace mediante un mecanismo de una designación de una terna. Prácticamente la particularidad o lo pernicioso de eso es que estuvo orientado a que sea el nivel político el que controlara hasta la respiración en el ámbito de la seguridad. Sí. ¿Y por qué el poder político? Por eso Naciones Unidas, para que tú continúes, hermano, en su informe reciente ahora, que se lo entrega a la mesa de trabajo de seguridad ciudadana o de reforma de la policía, dice que entre de los problemas que tiene la policía, de las falencias que tiene, es que tiene una influencia del nivel político. Es por eso. Y mire por qué, contestando su pregunta, Jacqueline, ¿por qué el poder político? Que resulta que el Consejo Superior Policial, tampoco el director de la policía no puede convocarlo, sino es a través o del ministro de Interior y Policía o de la Procuraduría General de la República. Y que conste que no estamos hablando de Chu Vázquez, no. Eso es la ley de Danilo Medina. Esa es la ley del gobierno pasado. Sí, era un proceso de centralización terrible, similar a lo que era la visita sorpresa, que anuló todas las instituciones y dejó el nivel ejecutivo como el rey Midas. Pues lo que básicamente ocurre es que el Consejo Superior Policial, que lo dirige el ministro de Interior, es quien designa al director de investigaciones criminales, el director nacional de seguridad preventiva, el director de inteligencia, etcétera. Entonces, ¿quién preside el Consejo Superior Policial? El ministro de Interior. ¿Qué ha dado como consecuencia de eso? Que ya los generales y coroneles de la policía no son tontos. Ya ellos saben que el eje en donde se centra el poder, donde se hacen las designaciones y donde se hacen los ascensos, ¿dónde está? No es en la jefatura, como ocurría antes, que el director nombraba a su staff, que lo va a acompañar a él,
en la delicada tarea de proporcionarle al pueblo dominicano ese complemento de seguridad junto con las demás instituciones. ¿Qué hace entonces esa oficialidad? A brincar patio y hacer sala para que el ministro tal, claro, para que el ministro tal, el ministro de Interior, el ministro de la Presidencia, el ministro de Administración Pública, etcétera, lo recomienden y lo ascienden. Consecuencia de eso, elemental. Si yo, aquí está lo grave, una parte grave. Si yo soy aspirante, yo soy un coronel cualquiera, un general cualquiera, y yo estoy aspirando a dirigir los destinos de la policía, pero en los contactos que hago con el nivel político solamente alcanza que me designen director nacional de seguridad preventiva o de investigaciones criminales. En el desempeño de mis funciones, como yo aspiro a jefe, ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a aplicar el paso de la jicotea? La conspiración adentro. La conspiración interna. Claro. Claro. ¿Y puede el jefe de la policía quitarme? No, porque sencillamente quien me designó fue el ministro de Interior o quien me designó fue el ministro de la Presidencia. Fíjese que no estamos poniendo nombre, no estamos diciendo macarrulla, no estamos diciendo chupo, que no son situaciones propias de esta ellos. Gestión de gobierno. Claro. Ellos están, si algún pecado tienen ellos es el hecho de que cuando asumieron la primera magistratura, el control del Ejecutivo, y el diagnóstico que tuvieron ha sido errado, lo que no le ha permitido a ellos atacar ese problema, porque lamentablemente no lo han atacado. Si lo hubieran atacado, esa ley habría sido por donde pudieron haber comenzado, pero no solamente es el tema de la ley, hay otro problema más grave aún. Pero vamos a hacer una breve pausa para ver todos esos problemas. Volvemos unos minutos con los mayores generales Guillermo Guzmán Fermín y Rolando Rosado Mateo. Bueno, esta mañana en Telematutino 11 contamos con la participación del mayor general retirado Rafael Guillermo Guzmán Fermín, ex jefe de la Policía Nacional, y el del mayor general retirado Rolando Rosado Mateo, expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Hay muchos temas, pero no podemos sustraernos de la principal información que ha estado circulando en el país en los últimos días, y es de los más de 100 allanamientos simultáneos que se hicieron en Santiago y otras provincias del Cibao con relación a la operación denominada Falcón, que operaba desde el 2012, con el dato espeluznante de que traficaron unos 2.500 kilos de cocaína semanales y hicieron inversiones de más de 10.000 millones de pesos, movilizaron más de 500 millones de dólares a través del tráfico de miles de kilos de drogas. ¿Cómo es eso posible? ¿Y con la complicidad de quién o de quiénes puede ser que se manden toda la semana 2.500 kilos? Toda la semana, 52 por todos esos años. No sabemos, si Ramón, tú eres el matemático, cuántas semanas y cuántos kilos se mandaron. ¿Cómo es eso posible? ¿Con complicidades de quiénes? Bien, el tema del narcotráfico lo hemos abordado en múltiples ocasiones. Es un tema un tanto complejo porque es un delito que no solamente se origina, que no se origina en República Dominicana, ni tiene su destino tampoco. Este es un país de tránsito. Mientras haya un mercado que demande, como lo demandan los países del primer mundo, del llamado primer mundo, bueno, ese es otro tema. Evidentemente, haciendo una demanda en los niveles en que lo hace, siempre va a haber alguien que oferte esa demanda, y en la medida en que se desmantelan estructuras, van surgiendo otras. ¿Por qué se cita probablemente 2012 como el punto de inflexión a partir del cual empieza a aparecer en el radar, comienza a aparecer en el radar esta estructura criminal? Bueno, porque precisamente veníamos de un proceso de desmantelamiento de las estructuras tradicionales que existían en ese entonces. Se produce la necesidad, se produce la demanda por parte de los países reitero de nuevo, del llamado primer mundo, Europa, Estados Unidos, de droga, cocaína, heroína, marihuana. ¿Por qué decimos eso? Bueno, sencillo. Recuérdese que aquí, en el 2004, desde el 2004, el presidente Fernández había empezado, una continuidad de lo que había sido el combate al narcotráfico de Hipólito Mejía. Dígase o no, cuando se apresa a Quirino, cuando se apresa a Quirino, el trabajo previo que se había hecho no era el trabajo, no era un trabajo que se había hecho en la gestión del
del presidente Leonel Fernández. Ese trabajo de inteligencia que llevó un par de años atrás, probablemente había comenzado en el 2003. Y cuando se apresa Quirino, en el 2004, pero ya siendo el Leonel Fernández presidente, todo ese trabajo arroja ese resultado. Pero a partir de ahí, piénsese, todas las estructuras que fueron desmanteladas en las gestiones del presidente Fernández, pero en las gestiones de Ramírez Ferreira, en las gestiones de Delgado Valdés, etcétera. Todas esas estructuras que nosotros podíamos citar aquí, por ejemplo, Yuben Mendy Méndez, Figueroa Agosto, Acasoner, que ahora no les suena a ustedes, pero eran de los delincuentes que tenían más bajo perfil, pero mayor importancia. Un francés que era el David Figueroa Agosto, pero de los franceses, apresado y desmantelado aquí. Pero ahí anda Joselito.com, que fue apresado también. Ramón Antonio Rosario Puente, Aria Toñoleña, y como ellos, podríamos citar decenas de estructuras criminales que fueron desmanteladas. Eso genera un vacío. Ese vacío, obviamente, como se trata de un fenómeno que obedece a las leyes del mercado, la demanda está ahí, va a suplir, se generan nuevas estructuras. Ahí está la explicación, Jacqueline. Esa estructura probablemente lo que hizo fue los vacíos que dejaron las estructuras que habían sido desmanteladas, empezaron a abastecer. Entonces, ¿quiere decir demanda. que esta estructura que se está desmantelando ya debe estar entonces orquestándose otra por ahí para sustituirla? Hace rato, Jacqueline. Esta que está ahí probablemente ya tenía una incompetencia. Pero lo esperanzador de todo esto es que fíjense cómo las autoridades citan 2012 como punto a partir del cual empieza a aparecer en el radar. Pero igual la investigación tenía años, dice el Ministerio Público, es decir, que también en el gobierno de Danilo se comenzó a investigar el tema. Correctísimo, eso es correcto, porque es que no podemos decir que el gobierno de Danilo sea un gobierno de narcotraficantes ni nada por el estilo. No, aparecen elementos que se vinculan a él, pero son problemas personales de cada uno, y la individualización del delito y de la responsabilidad penal y civil es clara en el derecho, ¿verdad? Lo que nosotros queremos significar es que esas estructuras, tal y como usted muy bien lo señala, a partir del 2012 empezó a aparecer en las antenas del radar de las autoridades, o sea que las autoridades empezaron a verlos en pequeños detalles. Obviamente estábamos más empeñados en las estructuras que manejaban el negocio en aquel entonces fuerte, pero esas ya empezaron a verse. ¿Y qué se hace? Se le da seguimiento durante años, décadas. Yo recuerdo, ahora mismo, por ejemplo, para solo citarle un caso, yo estoy siendo testigo en el cuarto juzgado, en el cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional, de un caso que nos llevó 4 años investigarlo. Yo lo recibí. Óigase bien, yo lo recibí en el 2009 y ese caso que lo vinimos a explotar, como se le llama, cuando ya usted empieza a arrestar en el 2012, se apresa la estructura completa. Y hoy, 2021, Jacqueline, con mucha pena, yo le puedo decir a usted que apenas ahora es que se está comenzando a conocer el juicio de fondo, ni siquiera apelación, 9 años después. ¿Y qué caso es ese? Es el caso de la estructura, de la estructura que desmantelamos, que se dedicaba a traer aviones desde Estados Unidos a vía Bahama, República Dominicana. Aquí se le preparaban tanques para aumentar la capacidad de movilizarse y luego enviarlo a Apures en Venezuela para cargarlo de droga y enviarlo hacia Honduras. Ruta Estados Unidos, obviamente, como destino final Estados Unidos. Esa estructura que la componen unos 12 sujetos, entre los cuales hay un célebre empresario de la aviación local que está imputado ahí en ese caso, y obviamente uno se pregunta... ¿Ese es uno que está preso allá? No está preso. Usted se está refiriendo a Sergio, que se lo llevaron, Sergio Gómez Díaz. Ese se lo llevaron, está ahí en ese caso, pero se negoció, se le tumbó la acusación aquí y se le llevó hacia Estados Unidos, fue traditado hacia Estados Unidos. Pero hay otro empresario ahí también, que obviamente como aún ese caso no termina para que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, hasta ahora es un imputado. Más adelante ya veremos lo que establece la justicia, pero lo que quiero llamar la atención es en el hecho de la debilidad con la que se maneja eso. Entonces, lo que es un caso del 2012, que 9 años después todavía está dando vuelta dentro de los diversos tribunales, y peor aún, por ejemplo, que ni siquiera sea juicio de fondo. Ahora tenemos poco tiempo. Sí. ¿Qué se puede hacer
para enfrentar con la experiencia vivida, con lo que se está haciendo a nivel de sugerencia de diversos actores de la sociedad y de la política para solucionar el tema de la criminalidad, de la delincuencia y de la inseguridad ciudadana en el país? Igual retomamos lo que debiera hacerse es retomar el plan de seguridad democrática, que es integral. Porque el problema de la delincuencia... Y ya está ahí, no hay que estudiarlo nada más aplicarlo. Está ahí, no hay que inventar el agua tibia. Porque el problema de la delincuencia es un problema social, no es policial. Y como tal hay que aplicar las medidas multidimensionales. Como bien decía Rosado, obras públicas, salud pública, educación, deporte, etcétera. Ahora, puntualmente en la policía, el gran problema que le pasa a la policía es la capacidad de política preventiva. El país lo que necesita es prevención policial. Lo importante para la población es que no me atraquen, que no me asalten, que no me maten en la calle. Sentirme seguro. Pero eso es imposible habiendo tomado los recursos que estaban orientados a la Dirección Nacional de Seguridad Preventiva y haberlo puesto al servicio del 911 e impedirse a la policía desplazar unidades patrulleras bajo el control del 911. Sistema de comunicaciones. El sistema de comunicaciones interna de la Policía Nacional. Cuando usted saca esos dos elementos, está, digámoslo así, destrozando la naturaleza, la esencia de la policía. Que el patrullaje depende del 911. No, óigame, peor. El patrullaje y las comunicaciones. El director general de la policía, que es un gran oficial de la policía, preparado, capacitado, bien intencionado, correcto. El director de la policía no puede mandar un patrullero, no puede, tiene que ya pedir permiso al 911. Además lo dirige un guardia, ahora de la Fuerza Aérea. Oiga, ahora, un piloto. Y la cantidad de agentes que no están al servicio de la policía, sino en manos de particulares. Eso se ha denunciado en numerosas ocasiones, de que sirven a políticos, a empresarios, a comunicadores, sí, y no a la labor para la que fueron contratadas originalmente. Vamos al... El otro esto es mucho más vital para el país. Yo lo solo de tomar más adelante. Lo grave es que la policía no esté intercomunicada cuando la comunicación es vital para una respuesta rápida. Por supuesto. Que la estructura más importante de prevención, la policía no la tiene, que es el patrullaje policial. Entonces, ¿qué se hacía antes? Se diseñaba una política de prevención con los instrumentos de la criminología, la ciencia interdisciplinaria, lo que estudiamos el fenómeno criminal. Estaba el mapeo delictual, que era que nos decía dónde estaban la mayor cantidad de delitos, qué tipo de delitos, a qué hora eran los delitos, a quiénes eran las víctimas de esos delitos, para con la inteligencia policial hacer un levantamiento de información y planificar acciones preventivas y acciones represivas de la policía. En este caso, yo recuerdo que con el sistema estático de control, el país tenía la capacidad de hacer operaciones policiales planificadas y ejecutadas de manera simultánea a nivel nacional, que me gustaría que Rosado le explicara. Ahora, no, para que ya tenemos poco tiempo. Bien, pero explícate más brevemente eso. Los dispositivos estáticos de control y esos chequeos relámpagos eran equipos son equipos de 8 o 10 hombres que lastimosamente yo los veo, pero son tumultos los que están mandando a la calle, porque ni están equipados ni han sido reentrenados para que hagan un trabajo eficiente. Se está olvidando un elemento adicional que no lo hemos abordado aquí, que es el tema del microtráfico en los barrios, que es de naturaleza tan grave como el hecho de que el sistema de prevención del delito, patrullaje, etcétera, haya sido desmantelado y permanezca todavía desmantelado. Básicamente los dispositivos estáticos de control y los chequeos relámpagos. Los chequeos relámpagos, recuerden que son equipos de 4 personas, que les sugerimos que los retomen, que en el ámbito de la provincia, el Distrito Nacional, Santiago y ciudades grandes, la policía puede desplegarlos rápidamente y los resultados están ahí, porque esas estadísticas están ahí, sobre reducción de las acciones agresivas. O sea, eso es como implementar esos dispositivos es como poner a los delincuentes como paloma en zinc caliente. Un techo caliente al mediodía, ponga paloma ahí para que usted vea cómo van brincando. Así mismo eso, ¿por qué? Porque te permite estar en los semáforos en términos de 1 minuto, en el tiempo que tarda un semáforo de cambiar de uno a otro, revisar vehículos. Ahí cuando se revisan vehículos de manera rápida, con perfiles definidos que lo hace
una persona que está ahí y que conoce el tema de perfiles, tanto de vehículo como de persona. Y es quien dice aquel o el otro. Ese es uno. El otro son los dispositivos estáticos de control que básicamente se hacen atendiendo al mapeo delictivo. O sea, el mapeo delictivo es la técnica que permite a la institución, tal y como señalaba Guzmán Fermín, determinar en dónde se está cometiendo el delito, la tipología del delito, la tipología de la víctima. Y en función de eso, entonces, golpear, actuar ahí de manera conjunta y coordinada entre las diversas instituciones que confluyen alrededor de la acción policial. Lo que hizo Falcón, la Operación Falcón, que sin allanamiento, la policía lo hacía. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Con inteligencia delictiva, 2 meses de estudio en los barrios, quiénes son los traficantes, quiénes son los puntos de droga, quiénes son los delincuentes, dónde viven, a qué hora, fotografía, video, audio, todo. Con todas esas pruebas, los fiscales, los jueces, órdenes de allanamiento, y reunimos 15, 20, 30 fiscales, 500, 600 hombres, y ocupábamos esos lugares, y hacíamos allanamiento, un helicóptero arriba, una avioneta de la policía también arriba, y ahí encontramos droga, armas de fuego, prófugos, delincuentes, sometidos todos a la acción de la justicia. Eso es lo que falta ahora mismo. ¿Dónde están esos recursos? No existen. La policía, el helicóptero está en tierra hecho chatarra, la avioneta por igual hecho chatarra, las unidades están entregadas al 911. ¿Qué usted quiere? Aquellos polvos tienen este lodo y este lodo no tienen empantanado. Y el 911, que es muy bueno. Era. No, es muy bueno. Ya. Sí ha bajado la calidad. Porque cada vez es político. O sea, de manera inconstitucional se mandó para la presidencia y otro para obras públicas. El 911, que es bueno, es reactivo, no es preventivo. Porque cuando pasa, hay un muerto, 911, pero está muerto ya. Un herido, 911, pero está herido. Un incendio, 911, pero está el fuego ya. No, lo que la gente quiere es que no me maten. Y encima de eso, la naturaleza de coordinación, disculpe que me interrumpa, comandante. Sí. La naturaleza de coordinación que tiene, que es atinente al 911, le han dado una naturaleza ejecutiva. 911 no tiene por qué tener bajo control nada. 911 lo que hace es que coordina la acción de las unidades de socorro. Es un ente de asistencia y de coordinación. No es un ente ejecutivo para tener nada bajo su control. Es una desnaturalización completa. Nos van a llevar del aire. Muchísimas gracias. Magnífica la participación. Vamos a tener que convocarlo muy pronto de nuevo. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias a ustedes. Un honor.